Bueno. Vamos a hablar ese punto que dejamos la última vez que estuviste en Mundo Insólito Radio ahí un poquitín aparcado y que a mí me llama mucho la atención porque tú eres también educadora a la par que yo. Y bueno, tenemos esa experiencia, entre comillas, de vivir como las generaciones van también, entre comillas, empeorando a la hora de recibir determinados sistemas educativos gubernamentales. No sé, yo lo he llamado, no sé si te parece a ti buena idea, el título de lo que vamos a tratar hoy, la conspiración del sistema educativo. Bien, o podríamos llamarlo, si quieres, el fracaso educativo, el fracaso de la educación en España, no sé, como quieras. Pero bueno, no, yo creo que es más el tema de la conspiración, el que nos debe hacer reflexionar si todo lo que está ocurriendo es fruto meramente de la casualidad, de la ineptitud, de la ignorancia, o no, o hay un plan y hay una hoja de ruta que está llevando el sistema educativo hacia un punto concreto, y en ese caso lo que debemos preguntarnos es cuál es ese punto y con qué finalidad, ¿no? Yo creo que he sido claro, ¿no? Por ahí van los tiros, sí. Claro, yo soy de los que piensan que esto es un tema sistemático, como una especie de guión, donde está planificado de antelación cómo se cambia, que no lo decimos nosotros ni lo inventamos nosotros, ¿verdad? Cómo se cambia una sociedad desde la base. Entonces tú adoctrinas, entre comillas, adoctrinar a la base en un determinado sentido y terminan donde tú quieres, con esas creencias que han aprendido desde la base o algo parecido, ¿no? Claro, porque estos cambios no se producen de la noche a la mañana. Hay que remover y lograr cambiar lo que es la conciencia social, de tal manera que lo que en principio pueda producir un rechazo en la conciencia social colectiva, pues poco a poco se vaya minando hasta que lo que en principio era un rechazo, pues se considere normal, se normalice, se acepte y a partir de ahí se asuma, ¿no?, como parte de la cultura propia. Pero esto lleva un proceso, es decir, no, tú no puedes, te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos en la transición, yo ya tengo mis años, yo imagino que tú también, ¿no? Sí, y salimos de la dictadura en 1975, entramos en la España constitucional con la Constitución en 1979. En ese momento tú haces un referéndum sobre sí o no al aborto y sale no, pero por un 90%. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la conciencia social es esa. Es decir, ahí estábamos educados en esa cultura cristiana de preservar la vida y en el que el aborto era un crimen. Ahora bien, si tú empiezas a socavar la opinión pública a partir de mover emocionalmente las conciencias y empiezas a movilizar las bases, llega un punto en que me pongo un ejemplo, ¿no? Cuando ahora se está tramitando un tema muy muy actual, el tema de la eutanasia. Muy bien, no se está informando de esto a la población y se está tramitando, pero sí se han hecho películas en previas, ¿no? Estoy pensando en Mar Adentro, donde vivimos la angustia de una persona encerrada en un cuerpo que no puede moverse ni valerse por sí misma, que ha decidido poner fin a su vida, y entonces todos nos removemos en nuestro asiento diciendo, Dios mío, qué injusticia, ¿no? Cuando cualquier persona en pleno uso de sus facultades puede arrojarse por un acantilado y este hombre que está ahí, cuando todos sufrimos, bueno, pues este caso puntual subjetivo empieza a remover las conciencias para decir, pues no estaría tan mal que hubiera una muerte asistida, una ley que procurara que estas personas pudieran morir. Bien. Hemos cogido el elemento puntual, hemos enfocado la cámara en primer plano hacia el sufrimiento subjetivo de una persona y esto está consiguiendo remover conciencia para realizar y efectuar una variación en esa conciencia colectiva que anteriormente a toda esta campaña sentía repulsa por el suicidio. Pero claro, cuando uno mira un poquito más allá, y piensa en 4 millones de ancianos que viven en soledad,
y piensa en los enfermos a los que no se les están aplicando porque no existe una especialidad de cuidados paliativos en España, ¿qué me estás diciendo? Que vas a inducir al suicidio a estos ancianos, porque les estás diciendo que su vida ya no es útil. Claro, es que ¿dónde están los límites? Es que este es el problema. Esta es la cuestión. Entonces dices, mira, para justificar un caso concreto, de acuerdo, que puede ser muy muy sufriente, muy hiriente, vas a producir un efecto colateral que lo que estás buscando es ahorrarte pensiones, es ahorrarte costes en la seguridad social para no pagar los tratamientos ni las intervenciones quirúrgicas de personas que pasadas determinada edad les resultan muy gravosas al Estado. Es que esa es la cuestión. Esa es la verdad. Esa es la cuestión. Y se disfraza de bondades para que nos la traguemos, pero vamos. Pero claro, para que nos la traguemos así, ¿sabes lo que necesitamos? Pues educar ignorantes. Es decir, educar personas con poco o nulo sentido crítico, capacidad de discernimiento y poco conocimiento de las humanidades y de la historia. Te voy a educar muy bien en tecnología. Es decir, te voy a educar para que seas una parte de una máquina no pensante, para que seas productivo para el Estado, pero no para que cuestiones el por qué estás ahí unido a la máquina como si fueras una pieza más del engranaje. No me interesa que pienses esto. A mí me interesa que pienses en la fiesta del fin de semana, en los 50 euros, en tu paseo en moto y en tu buen revolcón, ¿no? Esto me interesa, ¿no? Es en la descarga de dopamina que te mantenga hipnotizado mientras que eres un trabajador eficiente dentro del sistema y no te cuestionas cómo es posible que estés pagando un 25% de IRPF más un 21% de IVA sin protestar. Esta es una cuestión que hablaba yo el otro día en un programa, que es que dice, no, es que van a subir el IVA y ya verás lo que vamos a pagar el 20 y tantos o el 30. Digo, no, hijo mío, estamos pagando el 50% de nuestro sueldo, ya se lo llevan, no el 21% de IVA. El 50% de lo que tú ingresas mensualmente ya es del Estado, no es tuyo. O sea, y va, pues eso, en lo que tú dices, en los impuestos estos, en el IRPF y la madre que lo parió. Y te lo digo porque yo he tenido ocasión de impartir comunicación en cursos de formación profesional y cuando yo imparto comunicación, ¿no? Le pones como ejercicio a los alumnos que hagan una factura y los alumnos se encuentran con el IVA y te preguntan, ¿y eso qué es? Es que no tiene ni idea de los impuestos que están pagando. Es que no tienen ni idea de lo que es el IVA. Es que no tienen ni idea de todo el montaje que hay. Es que no tienen ni idea de que más del 50% que tú pagas por un litro de gasolina son impuestos para el Estado. Y como no tienen ni idea, en esta santa ignorancia, pues navegamos socialmente. Pero esto hay que propiciarlo desde el sistema educativo. ¿Me explico o no? Sí, pero no interesa. Tú lo sabes también como yo, la evolución que ha tenido el sistema educativo a nivel ético, por ejemplo, ya no solamente a nivel económico, a nivel ético es una barbaridad cómo ha cambiado. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, para que nuestros oyentes, que son muy muy amigos, ¿no? tengan una idea de lo que estamos hablando, de la barbaridad que estamos hablando, de la barbaridad de la que nadie habla. Solo diré que desde 1970 a hoy hemos pasado por 8 leyes educativas. 8 leyes educativas. Es decir, los profesores profesionales que hemos estado en la docencia y llevamos todo este tiempo en la docencia, bien como alumnos, bien como profesores, hemos tenido que pasar por 8 planes educativos diferentes. Pero lo más grave es que precisamente esta perspectiva es la que a ti te hace apreciar hasta qué punto se ha ido deteriorando los niveles en educación. Es que se han ido deteriorando hasta niveles, vamos, ahora dicen, la generación mejor preparada pues será para guasear o para whatsappear. Porque claro, yo te puedo decir que yo con 15 años tenía unas ciencias naturales donde tenía mineralogía, zoología, era un libro de 500 páginas.
Te puedo decir que cuando yo impartía o cuando yo era alumno con 14 años, tenía un curso de literatura universal y me lo tenía que tragar y teníamos que estudiar a Shakespeare y a Balzac y a Tolstoy y a Dickens. Y dice, bueno, las corrientes de la literatura norteamericana, esto con 14 años. ¿Tú concibes que hoy este viso de cultura se le esté ofreciendo a nuestros alumnos? Cuando yo era profesor en tercero de BUP, me pusieron, por cierto me sentó fatal, porque yo soy un especialista en lengua, pero estaba empezando y tuve que aceptar impartir geografía e historia de tercero de BUP. Bueno, pues ahí, después de 7 temas sobre formación del planeta y la península, teníamos toda la historia de España, desde la prehistoria hasta la Constitución. ¿Tú te imaginas una asignatura hoy así como eso? Imposible. Es decir, bueno, pues esto que nos están viendo, quiero decir, no, ¿por qué no se ponen de acuerdo a los partidos políticos para consensuar una ley educativa que tenga cierto calado o trascendencia? Pues sencillamente porque estamos hablando de distintos modelos de Estado. Y al estar hablando de distintos modelos de Estado, pues no se pueden poner de acuerdo. Hay un modelo intervencionista en la educación, que está dirigido además por el PSOE y que está dirigido por Izquierda Unida, que ahora se llamará de otra forma, y hay otro modelo liberal de la educación, que está, pues, lo que ahora se llama la derecha, y no sé cómo, si a mí esto de derechas de izquierda, la verdad es que me... Sí, porque cuando tú dices derechas de izquierda, cuando igual que cuando te preguntan, ¿tú eres del Madrid o del Barcelona? Dice, no, mire usted, a mí me gusta el fútbol. Claro. Pero es que si hablas del Barcelona, pues entonces yo soy tu enemigo porque soy del Real Madrid. No, mire usted, yo no busco ni enemigo ni no enemigo. A mí me gusta el buen fútbol. Cuando veo que algo es positivo, lo apoyo. Cuando veo que algo es negativo, pues lo critico o trato de combatirlo, ¿no? Esto es así de sencillo. Pero digo esto por una razón muy sencilla, porque aquí la culpa se le echa a todo el mundo. No, mire usted, no. Aquí las leyes que han estado vigentes en España, pues aparte de la LOESE, no me voy a remitir yo ahora a la ley de Villalpalací, ¿no? Que es la que introdujo lo de la FB, publicó y que se aprobó en 1970, pues han sido todas del PSOE. Estamos hablando de la LOESE, la LOESE en 1980 fue propuesta por la OCDE, se llevó al Congreso y fue inmediatamente recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional. Y curiosamente no hubo lugar a una sentencia sobre esta cuestión porque el golpe de Estado del 23F propició el adelanto electoral y ahí ganó Felipe González las elecciones, ¿no? Entonces no llegó a entrar en vigor esta ley que hubiera sido de la UCD. La LODE, publicada en 1985, es del PSOE. En 1990, la LOCSE es del PSOE. En 1995, la LOPEG es del PSOE. En el 2002, el PP intentó aprobar una ley educativa que se llamaba la LOCE, no sé si tú lo recordarás. Sí. ¿Pero qué ocurrió? Porque hubo un atentado en Madrid, ¿te acuerdas? Sí. Llegaron las elecciones y ganó Zapatero. ¿Qué fue lo primero que hizo Zapatero? Anular esa ley educativa. Luego nunca llegó a entrar en vigor. Pero en 2006, la cuestión pero la cuestión está en por qué imponer cada uno su sistema educativo, que está clarísimo, ¿no? Bueno, pues porque se mezclan las churras con las merinas, porque aquí lo que interesa no es el educar a los críos en libertad para que tengan su propio criterio, sino que sean seguidistas de una corriente ideológica concreta. Y para eso necesitamos fomentar la ignorancia. Quien esto no lo entienda, pues va mal encaminado. ¿Cómo fomentamos la ignorancia? Bueno, pues en los sistemas educativos, y esto lo has vivido tú igual que yo, primero desautorizando al profesor. Esa parte es tremenda, ¿eh? Pero no solo desautorizas al profesor, hay una segunda parte. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es que inmediatamente hubo una enorme campaña y ahora estamos viviendo una campaña de desautorización de los padres.
de desautorización de las familias en la educación, hasta el punto de que hemos tenido que escuchar a una ministra decir que los hijos no son de las familias. Es que es muy fuerte eso, ¿eh? Que mire usted, entonces, ¿qué son del Estado? No, son de ella. Le paga usted el colegio, la ropa, son de ella. De comer. Está claro que son de ella, todos. No, esto es muy fuerte, ¿no? Pero claro, porque lo que nos interesa son súbditos, no son ciudadanos. No sé si me explico, pero la auténtica falsedad, digamos, de todo este sistema es que vamos a conseguir súbditos que se nos entreguen por voluntad propia porque los hemos educado y adiestrado para que sea esa su voluntad. Para que ellos crean que esa es su voluntad. Correcto, convencidísimos además, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si tú resulta que delegas, como de hecho delegaron en las competencias, la LOCSE delegó en las competencias de educación en las comunidades autónomas, y tú en los libros de historia, cuyos contenidos ya no dependen de una homologación del Ministerio de Educación, sino de cada comunidad autónoma, y resulta que tú a los alumnos en los telediarios, en la televisión, en TV3, en los libros de texto, solo le pones el mapa contorneado de Cataluña, ellos van a crecer creyendo que no hay nada más allá de Cataluña. Con lo cual, cuando digas, no, es que lo que deciden los catalanes es lo que debe prevalecer, es lógico que el concepto de democracia se aplique al perímetro acotado en el que han sido educados, porque no existe una realidad más allá de la que les han enseñado. Fíjate qué perverso. No, pero claro, claro, no se consigue de la noche a la mañana. Esto que tú estás hablando de Cataluña es un ejemplo que tenemos ahí, le ponemos porque es el exponente máximo de lo que ha pasado en España antes de toda esta situación que estamos viviendo. Yo la viví de primera mano cuando estuve trabajando en Cataluña. Yo vi cómo estaban, entre comillas, adoctrinando a los niños catalanes, futuros padres, para que pensaran todo lo negativo habido y por haber con el resto de España. Pero es que esto no solamente ha pasado en Cataluña, también ha pasado en otras comunidades. Ese odio, esto era un ejemplo, no es algo exclusivo. No, se ha ido fomentando ese mismo odio, se ha ido fomentando desde otras comunidades de España hacia Cataluña. Pero en base, porque yo he sido testigo, te estoy hablando de 1993, ya hace unos añines, yo he sido testigo de cómo ese adoctrinamiento sistemático, gubernamental de esa comunidad, igual que la Comunidad de Madrid, porque también he estado trabajando allí y también lo he visto, era en contra del resto del territorio nacional. Esos niños, esos adolescentes de aquella época son los que ahora muchos de ellos luchan, creyentes de lo que están pidiendo en favor de una... Convencido. Claro, convencido. ¿Por qué? Porque lo han mamado. Y el que mama una cosa es como si naciera dentro de él. Claro. Pero no pasa solamente en Cataluña, pasa en Galicia, pasa en Madrid, y además en Sevilla. De buena fe, idealistas y gente sana, vamos, que realmente cree en convicción, que están defendiendo una idea propia. Y eso falseando mucho la historia también. Y esto es terrible, ¿no? Esto es terrible. Hemos dicho, fíjate, la desautorización del profesor. El 29 de septiembre de este año, el 29 de septiembre fue hace un mes, ¿verdad? Uh-huh. Se publicó un decreto del gobierno sobre nuevas medidas para la evaluación en este curso. Esto lo sabes, ¿no? Sí. Bueno, pues abundando en lo que estamos diciendo. ¿Qué novedades aporta? Bueno, pues las autonomías pueden modificar los criterios para obtener la titulación en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. ¿Esto qué quiere decir? Que antes con 2 suspensos hasta se podía obtener la titulación. Si la Junta de Evaluación consideraba que el alumno presentaba la madurez suficiente para proseguir sus estudios, etcétera, ya ni eso. Es decir, ya no hay un límite. Luego, ¿esto qué significa? Que se puede obtener el título de graduado escolar o de bachillerato con 3, 4, 5 suspensos. Pues depende de lo que diga la comunidad autónoma, ¿no? Y segundo, dependerá de lo que diga la Junta de Evaluación, porque se desautoriza al profesor. Ya no es el profesor quien pone la nota del alumno, es la Junta de Evaluación.
Y en caso de que yo como profesor lleve a un alumno con un 2, con un 3, con un 4 o con un 0, la nota que aparecerá en el boletín será la que decida en votación la Junta de Evaluación. ¿Tú te imaginas, cuando hablamos de la desautorización del profesor, qué cara se le puede quedar a un profesor que ha estado bregando todo un curso con un alumno? Cuando la Junta de Evaluación decida por votación que no, que el alumno aprueba. Y no solamente eso, ¿qué esfuerzo se le va a pedir al alumno si tiene la capacidad de pasar de curso, por ejemplo, sin aprobar? ¿Qué esfuerzo? Bueno, pues esa fue otra de las digamos, de los torpedos en la línea de flotación que introdujo en el año 2006, si mal no recuerdo, ¿no? La LOE con el famoso PIL. El PIL, para los oyentes que no entiendan esto, significa promoción por imperativo legal. Significaba que el alumno no podía repetir más de 2 cursos en un mismo ciclo. Claro, como el ciclo tiene 2 cursos, primero y segundo de la ESO, por ejemplo, pues si suspendía primero, no podía volver a suspender primero. Luego, hiciera lo que hiciera en primero, el niño promocionaba segundo. Uh-huh. Esto es PIL, promoción por imperativo legal. Claro, hay que entender qué es lo que puede hacer un alumno desmotivado que está repitiendo curso porque ha suspendido una ingente cantidad de asignaturas, cuando sabe que haga lo que haga, va a pasar al curso siguiente. Eso hay que aguantarlo en clase, Juan Carlos. Pero no solamente, claro, pero también en casa, Hombre, claro, y en casa, y ahora lastra al resto de los compañeros porque no hay respuesta en el sistema educativo. Porque no hay premio al esfuerzo. No hay estimulación al esfuerzo, no hay estimulación. Y no hay consecuencias ante los actos. Hablamos de desautorización del profesor. Estamos en un sistema garantista en el que, bueno, pues sabes tú que en el año 1990, con la LOCSE, este sistema garantista, para imponer las sanciones, independientemente de las publicadas en cada comunidad, en el boletín oficial correspondiente, pues tenía que reunirse una comisión de convivencia que dependía a su vez del Consejo Escolar, para analizar, en el caso de las faltas graves que derivaran por sanción en la expulsión, si realmente los sucesos que habían acontecido, si no, es decir, una especie de juicio antes de poner la sanción. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, esto lo he vivido yo, lo puedo hablar de primera mano. Un alumno le pega una bofetada a un profesor en clase. Es una falta muy grave, es un acto de violencia. La sanción inmediata sería la expulsión por un mes en su casa. Esto es así, por falta muy grave, como la falta directa en el fútbol, ¿no? ¿Qué puedes hacer más grave? Como no saques un puñal, no sé. Bueno, pues con esta ley recién estrenada, ¿sabéis cuánto tiempo tuvo que aguantar este profesor al alumno en clase antes de que se produjera la sanción? 3 meses. Madre mía. 3 meses. Bueno, cuando hablo de esa autorización de las familias, bueno, pues estamos ya en el caso de que cada vez son más, y esto lo sabemos, se ha incrementado en los últimos 5 años más de un 40%, las denuncias de los padres a los hijos y de los abuelos a los hijos. ¿Por qué? Porque ahora el problema es que hemos criado a estos pequeños monstruos a base de darles todo lo que querían sin esfuerzo alguno, ahí está. Y creamos lo que los pequeños dictadores o los grandes dictadores, ¿no? Y dice, bueno, ¿y esto cómo se ha podido producir? Pues muy fácil, por ausencia absoluta de disciplina, tanto en las familias como en los centros escolares. Pero es que la base también, José Carlos, perdóname que te interrumpa, porque yo lo he vivido desde varios ámbitos, al igual que imagino que tú. Yo he hecho la culpa a muchos padres. O sea, esto de que, porque cuando éramos niños, el sistema educativo que entonces de la posguerra, pues bueno, muchos venían de los exmilitares, que una vez me criticaron en un programa por decir esto,
Pero claro, es que antes a los exmilitares les daban la titularidad de poder ejercer como maestros en las escuelas. Y esto no me lo invento yo, lo vuelvo a repetir, porque eso está ahí testado, o sea que no es una cosa que yo me estoy inventando. Entonces esos profesores en aquella época pues eran violentos, no sabían, estaban allí, no enseñaban y el fracaso escolar era tremendo, ¿no? Y llegabas a un curso superior con unos maestros con una determinada preparación y el fracaso era inminente, o sea, asegurado. Bueno, pues pasamos de esa parte, porque muchos de los padres que voy a mencionar, pasamos de esa parte donde el profesor te daba 2 tortazos, por no decir una palabra más exagerada, y te tenías que aguantar porque te ibas a casa y si encima te quejabas, te daban otra porque decían por algo habrá sido. Esto lo he vivido yo en mis carnes, no me lo estoy inventando. Y yo también corroboro porque yo he vivido claro. Sí, lo he vivido pues igual que tú. Hemos pasado en que estos padres no han evolucionado en ese sentido y cada vez que llegaba el niño y se quejaba del maestro, el padre iba al maestro a increpar. No iba a informarse de lo que había pasado, iba a increpar porque a mí me ha pasado, yo he vivido los dos lados. Y ha venido a increpar y a insultarte sin intentar buscar la verdad. No, entonces hemos pasado y hemos enseñado a nuestros hijos en base Perdóname un segundo, que hago un inciso ahí, Juan Carlos. Antes hemos hablado de la necesidad del cambio de la conciencia social, ¿verdad? Muy bien. Cuando yo estudiaba, y voy a abundar en lo que tú estás diciendo, ¿no? Tenía conciencia de que poder estudiar era un privilegio que a mí se me otorgaba. Claro. Porque lo normal era que cuando el hijo cumplía 13, 14 años se pusiera a trabajar y que lo que obtenía lo entregara la familia como contribución. Uh-huh. Esto era lo habitual. Lo que a ti tú tuvieras posibilidad de estudiar era para mí un privilegio. Tenía que dar las gracias por esto. Pero es que hemos pasado de esa cultura del agradecimiento a la cultura del derecho. De la obligación por parte paternal a dar a los críos lo que los críos quieren. Yo conozco casos, claro, yo conozco casos, porque creo que estamos hablando de un mismo entorno a nivel social, porque es todo un cúmulo de circunstancias. Y esos mismos padres, muchos de ellos han educado a los hijos en la todo para ti y no en la obligación de dar una parte en casa, que es lo que tiene que ser, compartir esos gastos de casa cuando uno tiene la potestad de tener un ingreso económico, ¿no? Entonces compartir, pero no, gástate todo lo que quieras, que ya te compro yo la comida y te compro la ropa con lo que yo gano. Y esto para mí, cada uno, oye, no estoy criticando a esta gente que lo ha hecho de esa manera, cada uno es libre de educar a sus hijos como buenamente quiere, pero yo lo veo un problema porque muchos de estos padres ahora, que tú has mencionado, que es a donde yo iba, que han puesto esas denuncias a sus hijos es porque sus hijos les exigen que les den lo que ellos quieren y les importa tres narices que haya ingresos o no haya ingresos en casa. Yo quiero mi dinero que tú me has enseñado a que yo lo quiero todo. Es lo que yo te decía. Que yo tengo derecho a. Claro, yo es lo que te decía con la base de la mentira, porque el niño cambió esta otra parte que te he mencionado. El niño mentía a su padre para salvarse de por qué el maestro le había castigado. El padre iba al maestro, le increpaba y el niño había aprendido que mintiendo se consigue ganar. Y entonces ya no se buscaba la verdad y el niño mentía. Es que el profesor me tiene manía. Es que el profesor me ha dicho. Es que el profesor... Sí. Claro, lo que el niño no dice es lo que él ha hecho para que el profesor le regañe. Porque los profesores no cogen manía a los críos porque sí. Cosas más graves, Juan Carlos. Claro, y cosas más graves. Pero yo el caso de Málaga, de una falsa denuncia de abuso y tocamiento por parte de una alumna a un profesor, que se demostró falsa porque la propia alumna luego se desdijo, ¿no? Y manifestó pues que había estado pues de acuerdo con una compañera y en fin que quería, como este profesor lo había suspendido, pues que se sentía mal y que había decidido vengarse de él, ¿no? Claro, esto es estas situaciones que pueden ser absurdas o parecer absurdas y que se están volviendo contra la familia. Estoy pensando ahora en una denuncia que una joven de 15 años pone a su padre ante el cuartel de la Guardia Civil de un pueblo de Jaén porque el padre, que estaba divorciado el hombre, le había castigado, no se sabe la razón,
a no salir esa noche de casa. Y la niña se escapa por la ventana, se va al cuartelillo de la Guardia Civil y le pone una denuncia al padre por rapto. ¿Cómo lo ves? Es que es muy fuerte. Es decir, claro, es que estamos viviendo en un mundo en el que dice, oiga, mire usted, yo educaría a mi hija para que, en fin, para que sea responsable, para que trate de evitar los peligros, para que sea consciente y prudente, que es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Pero es que luego... Pero cuando tú estás gritando consignas de quiero llegar sola y borracha, ¿qué mensaje estás dando? Claro, ¿no? Es decir, vamos a ver, ahí es a donde yo voy. Cuando hablamos de la transformación de la conciencia social, es como a través de pequeñas frases, cuando tú encuentras una mente que no ha sido formada, que no tiene un espíritu crítico, que no tiene una cultura determinada, que no tiene unos hábitos, y de esto ya si quieres podemos hablar otro día, ¿no? Uh-huh. Es la búsqueda del placer frente a la felicidad, que es un tema realmente brutal. Bueno, pues a esta juventud se la está educando en el placer, en la búsqueda del placer hedonista, que nos hace egoístas, pero que no nos hace felices. Y este es un tema que lo tratamos cuando tú quieras, Juan Carlos, porque es apasionante, ¿eh? Sí, esto lo vamos a dejar para un futuro próximo programa, si te parece bien, pero que nos hemos salido un poquitín del tiesto, parece, pero yo creo que va unido porque esta parte y esta disertación, entre comillas, está fomentada desde el poder. Porque claro, yo puse un tuit un día hace ya varios meses, casi a lo mejor hasta un año, donde decía que a qué nivel estamos llegando socialmente hablando, que un niño de 13 años o 14 que ya tiene una determinada capacidad intelectual te llama hijo de puta, tú le increpas, te denuncia y te llevan a la cárcel a ti. Claro, esa es la cuestión. Impresionante. A esto me refiero yo en esa educación en los derechos, en que me decía una alumna de primero de formación profesional básica, si es mi obligación venir al colegio, pues que me paguen por venir. Qué bueno. No, fíjate que esta es la mentalidad, ¿no? O la madre, que cuando me estaba yo enseñando del centro, su hijo era alumno mío, no recuerdo si era el primero o segundo de la ESO, y me pregunta, ¿hay libros obligatorios, de lectura obligatoria? Yo como profesor y jefe de departamento de lengua digo, pues sí, usted sí que los hay, ¿no? Pero eso los regalará el centro. Digo, pues no señora, no los regala el centro. Nosotros les enseñamos que hay unos habitáculos con unos letreros encima que ponen biblioteca, claro, donde pueden ir, pedir el libro y se lo dejan gratuitamente, vamos. Y luego ya lo devuelven y ya está, que no pasa nada. Y no pasa nada, y de hecho se dan un paseo, socializan, ven las instalaciones, en fin. Descubren un nuevo mundo, ¿no? Claro, fíjate, ¿no? La mentalidad que cala hasta el punto de decir, no, es que yo voy a protestar porque los libros tienen que ser gratis. Mire usted, vamos a ver, que hoy tenemos más recursos que nunca y nos ahogamos de un vaso de agua, ¿o qué pasa? Esto no se entiende. Pero porque hemos adiestrado en esa especie de pereza mental, ¿no? De no buscar soluciones para que nos lo den todo hecho. Pero esto es peligrosísimo como adiestramiento social, Juan Carlos. Esto es peligrosísimo. Pero claro, este mismo adiestramiento o adoctrinamiento fomentado desde las altas élites gubernamentales, luego sale... gubernamentales que están al servicio de intereses que están por encima de ellos. Sí, de los intereses de los poderes fácticos alternativos económicos, sí, nos vamos más arriba de los gobiernos, sí. Yo siempre hablo de que los gobiernos, sobre todo en este país, que estamos en bancarrota técnica, son hombres de paja, son títeres manejados por esas potencias económicas alternativas a las que les interesa llevarnos a un universo común de un consumidor óptimo con un perfil idóneo que a ellos les permita por marketing introducir lo que les dé la gana, porque ahí es donde está realmente el negocio. El negocio y donde está el poder. Y el poder. Y yo creo que lo peor, y ya no hay marcha atrás, son estos teléfonos móviles, esta publicidad personalizada, esos grupos de WhatsApp, bueno. Fíjate tú que al inicio de la pandemia decían, no, porque van a avisar que se va a caer el WhatsApp, que lo van a cerrar no sé cuántos días, no sé qué. Digo, mira, no me creo nada porque como cierren WhatsApp, se sale la gente a la calle. Se sale la gente a la calle.
O sea, te tienen 3 meses en casa sin poder salir y te quitan el entretenimiento, te sales a la calle, pero vamos, y matas a quien haga falta. Por eso sí. Yo creo que eso sería un gran experimento. Te cierran WhatsApp una semana y salimos todos a la calle como borregos a protestar. Eso sí, te quitan tus libertades, te limitan el salir de casa durante tanto tiempo y tal, no sé qué, y no pasa nada, porque es por tu bien. Pero te quitan tu ocio que tienes dentro de tu casa y sales a la calle. Pero bueno, si consigues una sociedad que no piensa, pero que obedece, claro, pues ¿qué estás consiguiendo? Pues es un tema para que lo piensen tranquilamente nuestros oyentes. Y luego seguramente que nos pondrán verdes más de uno, pero cada uno tiene libertad. Me parece muy bien. Claro, pero cada uno tiene libertad de pensar en base a su experiencia, lo que crea conveniente. Y yo hablo desde la experiencia de haber vivido en los dos ámbitos. En el ámbito donde había que trabajar cuando eras niño y estudiabas cuando podías, y todo ese dinero, bueno, yo recuerdo cuando empecé a trabajar con el escayolista, en verano yo tenía 12 añines, y yo me tiraba 10 horas con el escayolista medianamente como pudiera trabajando, ¿no? Y luego iba a cobrar mi madre. O sea, yo no veía ni un céntimo. Y yo tan contento, ¿sabes? Porque bueno, trabajaba. Daba dinero en casa. ¿Sabes? Porque yo, al menos, que también he trabajado muchísimo, y he trabajado en favor o a favor de la familia, remando cuando podía, porque éramos 7 hermanos y tenía yo conciencia de ser una carga y tener la obligación moral de ayudar. Yo me sentía muy feliz, porque me sentía útil. Te sentías útil, ahí está. No sé si me entiendes, me sentía útil, sí. Estaba haciendo algo por mis hermanos pequeños, estaba haciendo algo por aligerar la carga de mi padre, de mi madre. Claro, y te pensabas mayor. Claro, y te hacía sentir mayor y responsable, ¿no? Y de alguna manera ese esfuerzo yo creo que es muy gratificante, porque es un esfuerzo de entrega a los demás que te prepara para la vida. Y eso a mí me ha acompañado el resto de mi vida. Y esto de no darle ninguna obligación a un niño, pues me parece fatal. Esto de que el niño crea que su cuarto es su castillo inexpugnable y hay que salvaguardar su intimidad. No, mire usted, no. Tu cuarto es un cuarto dentro de mi casa, donde tú estás porque yo te cedo el derecho a estar ahí, pero no te creas que es tuyo, ¿no? Será tuyo cuando tengas la capacidad de generar el dinero suficiente para comprar tu casa, en tanto que estés aquí bajo mi techo. Sí. Pero claro, este es otro tema que los padres maleducamos a nuestros hijos, les hacemos sentirse todopoderosos, dioses. Cuando estás hablando, yo me cabreo mucho, entre comillas me cabreo, ¿no? Cuando estás hablando con una persona mayor y llega el niño e interrumpe, y la persona con la que estás hablando te deja de hacer puñetero caso porque el niño quiere un vaso de agua. O sea, no sé si me explico a dónde quiero llegar. Perfectamente, sí. Claro, ¿y dónde está el respeto hacia las personas mayores? No, he llegado yo, soy el rey del mundo mundial y todos los adultos me hacen caso. O sea, no me he caído, me he roto un brazo, hay que prestar atención inmediata. No. Viene porque se le antoja que si quiere una Coca-Cola, que si quiere un vaso de agua. Pero vamos a ver, estás dejando de hablar conmigo porque tu hijo, yo cuando viene mi hijo, lo primero que hace es esperar a que yo termine de hablar o la persona que está enfrente de mí termine de hablar para hacer su petición. Eso se llama, para mí, respeto a los mayores. Pero es que esas deficiencias luego las trasladan al aula y tienen todos los problemas del mundo. Claro. Pues claro, lo que tú le puedes aguantar a tu hijo en un cuerpo a cuerpo de 1 a 1, porque a ti te apetece, porque tú crees que estás haciendo lo correcto, cuando tienes delante un grupo de 25 o 30 alumnos, pues no se lo puedes permitir. Y resulta que tú lo has acostumbrado a eso. Sí. Y ya está. Nos hemos salido del plano gubernamental y nos hemos ido al individual, pero bueno. No, porque fíjate que todo es parte de un proceso. Yo te hablaba de cómo se va cambiando la conciencia social a base de normas que muy poco a poco van calando y van transfigurando esa conciencia social. Y efectivamente no solo ha cambiado. Cuando hablamos de fracaso escolar, yo me niego a hablar de fracaso escolar, hablo de fracaso educacional, porque es toda la sociedad en su conjunto la que educa a un niño. Y no solo hay que atacar al sistema educativo, como de hecho se está atacando, y se está atacando a los profesores, porque hemos hablado del tema de la autoridad, podríamos hablar de más cosas, ¿no? De la burocratización de la labor del profesorado hasta límites absolutamente
kafkianos, demoníacos o como tú quieras llamarlos, ¿no? Que te impiden desarrollar correctamente tu profesión. Y luego, José Carlos, la calidad de la materia que se implanta hoy en día en los colegios es... Y los contenidos, los ¿no? contenidos, tendríamos que hablar de esta educación para la ciudadanía, que es impresionante los contenidos que se implantan hoy en día en el sistema educativo español, desde la más tierna infancia, desde la base más básica, con un claro objetivo de adoctrinamiento en una línea determinada. Fuera el esfuerzo, fuera totalmente. Claro, fuera toda esa capacidad de sacrificio para llegar a ser algo mejor, porque como vas a tirar arriba igualmente. Te digo para mí una aberración, y lo digo con todas las palabras, siendo políticamente incorrecto porque me sale del alma, es el que se lleve en la nueva ley de educación que se está planificando la educación sexual en la escuela infantil. Es una auténtica aberración. Y si quieres, dedicamos otro programa a explicar por qué es una aberración llevar la educación sexual a la escuela infantil. Pues también sí, lo dejamos para otro futuro programa. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas siempre que puedas y quieras. Y claro, es que estos temas nos podíamos tirar, tú y yo, precisamente, que casi tenemos una misma línea de pensamiento en este sentido, nos podíamos tirar horas. Pensamiento asentado en la experiencia, además, por esa experiencia común. Sí, pero que te quiero decir que hay otros que tendrán una determinada experiencia contraria y tendrán una línea de pensamiento distinta y de razonamiento, pero tú y yo pensamos igual, no hay controversia. Me parece muy bien. Pero bueno, un último mensaje a todos nuestros oyentes. Quien piense que esto es algo casual, que es fruto solo de la ignorancia o la incompetencia de unos legisladores, se equivoca. Esto está guionizado. Y por encima de esos legisladores hay intereses muy claros, que están manipulando y manejando los hilos para llevarnos en una determinada dirección. Esto está clarísimo. Interesa personas ignorantes, personas sumisas, personas sin sentido crítico y personas entregadas al placer inmediato, a la copa, a la pastilla de trip, a la salida de fin de semana, a la discoteca, pero que no mide más allá. Así en un círculo continuo constante que te han hecho creer que es tu verdadera vida. Tu verdadera vocación. Tu verdadera vocación y que tienes que defender eso. Pero no lo están haciendo creer ahora. Nosotros también lo hemos vivido cuando hemos nacido. Que no nos olvidemos que nosotros también hemos nacido en un sistema. Lo que pasa es que ahora ese sistema que nosotros teníamos anteriormente ahora va evolucionando en otro sentido. Nosotros lo vemos más claro. Porque los que nacen ahora, los que están siendo ahora mismo adoctrinados, entre comillas, dentro de los colegios o del sistema educativo, en el futuro serán los que a sus hijos hagan lo mismo. E irán avanzando un pasito más, hasta llegar a una sociedad totalmente adoctrinada. Esto es lo que hablábamos del cambio de conciencia social, paulatino, lento, pero firme. Y esto es lo que me preocupa. Pues y podríamos poner muchos ejemplos, pero ya nos estamos alargando mucho y no quiero cansar tampoco ni a ti ni a la audiencia. No, a mí no me cansa porque estos temas me apasionan muchísimo. Tú sabes, yo llevo 30 y tantos años dedicado a esto, tuve alguno más. Y son temas pues que evidentemente no es cuestión de un día que se te ha ocurrido, ¿no? Son temas que hemos ido experimentando a lo largo de décadas, no de años. Claro. Por lo tanto, me parece muy bien hablar de estos temas y en el futuro próximo, pues esa parte que acabas de mencionar de educación sexual en la base, pues también me gustaría tratarlo para ver esos puntos de común o de discernimiento que tenemos tú y yo en este sentido. Porque a lo mejor hasta podemos llegar a discrepar también. Sí. Y encantado de discrepar. Vamos, sí, en principio, tú sabes lo importante es la reflexión. La reflexión. Y aprender. Y cuando hay posturas divergentes, oye, pues que cada uno coja el argumento que vea más limpio, más claro, más afín a su propia vida y que construya a partir de él. Esa es la grandeza de todo esto, pero lo importante es profundizar, reflexionar, no quedarse en la superficie, sino... Claro, ahí está, y sacar tus propias conclusiones de todo lo que escuchas, ves y lees. Esto es lo que me pasó una vez con una persona, amigo mío, que teníamos un club de lectura, que ahora ya no lo tenemos, y creo que ya lo he contado esta anécdota un día en este programa, y hablando de un tema
político a nivel nacional, regional, decía, no, es que ya cuando se le acababan los argumentos porque cada uno exponíamos nuestros argumentos en favor y en contra, ¿no? Y cuando a él se le acabaron en teoría los argumentos, me dijo, no, es que no me vas a convencer. Digo, es que hay un problema aquí, no voy a decir el nombre. Es que si tú estás pensando que yo estoy tratando de convencerte, es que algo no está bien. O tú sí que lo estás intentando hacer conmigo, o yo no estoy intentando transmitir mis razonamientos. Porque yo no te quiero convencer de nada. Yo estoy convencido de lo que digo, pero yo no te quiero adoctrinar a ti. Tú tienes los tuyos. No sé si me explico. Claro. No, y lo importante es eso, lo importante es que sepamos escuchar. Si en un momento determinado, oye, alguien te ofrece una información que tú desconoces, un razonamiento que tú no te habías planteado, bueno, pues integrarlo a tu línea de pensamiento en la medida en que tú creas que es oportuno. Pero nadie trata de convencer a nadie, ¿eh? Todos tenemos la fortaleza, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? De el compromiso también, de decir aquello que pensamos con claridad, con honestidad, con coherencia. Y a partir de ahí, pues cada uno saque sus conclusiones. Un fuerte abrazo, José Carlos. Muy bien, un fuerte abrazo, Juan Carlos.